este pueblo hermoso de Betel. Siempre felicito a este servicio porque son los guerreros que se levantan más temprano y vienen aquí a recibir la palabra. Les bendigo y saludo también a nuestra audiencia que nos ve siempre domingo tras domingo por nuestro canal CMC Betel. Les bendigo y declaro que esta palabra los fortalecerá, los consolará y los hará crecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a lo que hemos venido a escuchar, palabra de vida. ¿Sabe que los domingos me encanta porque uno escucha, bueno, y los viernes también hay una meditación, pero siempre uno escucha palabra de vida y uno siempre está a la expectativa, ¿qué Dios nos va a decir hoy? ¿Ustedes están a la expectativa? Siempre, siempre vengan un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, porque independientemente de quien esté aquí parado, usted tenga la seguridad que es el Espíritu Santo que les va a hablar. Amén. Y así usted recibe esa palabra con gozo en su corazón. Bueno, el mensaje que el Espíritu Santo nos trae hoy lo hemos titulado: permite que Dios transforme tus derrotas en victorias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van? Hoy vas a aprender eso, vas a aprender eso. Y sabes, quiero comenzar este mensaje tratando de dar una respuesta a una pregunta que me han hecho a mí y yo estoy segura que se lo han hecho a ustedes también. Yo tenía un profesor, ya él no está aquí en vida, que siempre, él sabía que yo era cristiana y siempre me atacaba por allí. Pero no voy a decir específicamente, sino general. Él siempre me decía, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente pase pruebas, tragedias, vicisitudes? Vamos a decirlo así en general. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no es todopoderoso para evitar las adversidades que puedan venir a tu vida, que puedan venir a la vida de tu familia, de tu vecino, etcétera? Siempre él me atacaba por allí. Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Así siempre me decía, ¿no? Pero uno siempre tiene una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero que respondamos estas interrogantes. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la paternidad. ¿Sabes que cuántos son padres y madres aquí? Muy bien. ¿Sabes que cuando nosotros tenemos los hijos pequeños, verdad? Llega un momento en que comienzan a caminar, ¿sí? Y cuando ellos comienzan a caminar, se caen, se tropiezan. Y muchas veces también, cuando están más grandecitos y caminan, hay algo que le piden a uno siempre. ¿Saben qué? Una bicicleta. ¿A cuántos le han pedido bicicleta a los hijos? Yo me acuerdo que yo le tenía una bicicleta a cada uno para que no pelearan. Entonces cuando ellos montan bicicleta, cuántas caídas, ¿verdad que sí? Cuántas caídas, cuántos tropezones. Se rompen aquí las rodillas, ¿verdad que sí? A veces la frente. Bueno, eso lo hemos pasado los padres. Lo hemos siempre pasado los padres. Por eso lo quiero hablar desde el punto de vista paterno. Siempre lo hemos pasado. Entonces, uno a veces, y empieza a llorar el niño, a veces uno quiere, ay, ya. El padre puede decidir, mira, ya. Mejor es que no sigas aprendiendo, mejor es que no sigas caminando más, porque es que llora mucho, te caes mucho, te rompes, etcétera, etcétera. El padre puede decidir hacerlo así. No más, no vas a caminar. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿sería una buena decisión del padre? No, porque el niño está pasando por un proceso, y en ese proceso él está aprendiendo cosas nuevas, ¿ok? Y él en ese proceso les permite aprender, le permite cuidarse, le permite distinguir peligro, etcétera, etcétera. Si nosotros cortamos ese proceso, le estamos cortando el aprendizaje, le estamos cortando el avance en su desarrollo. Entonces no sería buena la decisión, sino que tener que
apoyar ese proceso, ayudarlo en el proceso, aunque llore, aunque grite, aunque se rompa, ¿verdad? Pero ayudarlo en ese proceso. Bueno, entonces no podemos cortarlo. Dios es igual que tú como padre y yo como madre. Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos reconocen esa paternidad de Dios? Mira, si usted todavía no se le ha revelado la paternidad de Dios, órele al Señor. Yo le tuve que orar para que se me revelara esa paternidad. Cuando a ti se te revela esa paternidad de Dios, jamás te sientes solo. Nunca te vas a sentir solo. Nunca, porque sabes que Él está contigo. Él es tu Padre Celestial. Pero así nuestro Padre Celestial, mis amados, así Él nos trata a nosotros también, como el ejemplo que les puse. Cuando Él trata con nosotros, porque nosotros somos sus hijos pequeños espiritualmente, que tenemos que aprender muchas cosas en el camino. Él nos ve como esos hijos espirituales, tratando de aprender su palabra, tratando de caminar correctamente, tratando de ser mejores cada día. Amén. ¿Cuántos tratan de ser mejores cada día? Ese es un proceso. Ese es un proceso de aprendizaje, mis amados. Entonces, Él sabe que durante ese proceso de crecimiento espiritual, Él sabe que vamos a tener que pasar por adversidades. Él sabe que vamos a tener que pasar por aflicciones, por luchas, pero Él nos deja. Nos vamos a tener que lastimar, que quizás llorar en ese proceso. Porque el mismo Jesús lo dijo en Juan 16:33. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él venció al mundo. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero Él, si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor si desea, es para Él. Gloria a Dios. Mira, Dios tiene el poder, escucha bien. Dios tiene el poder para evitar que nosotros pasemos por adversidades. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene el poder para eso. Pero no sería una expresión de su verdadero amor, tal cual se los puse al papá. El papá dice: no más, le quita la bicicleta, no vas a aprender más, no quiero verte sufrir. Así el Señor también, Él tiene el poder para que nosotros cortemos ese proceso o evitemos ese proceso de pasar por sufrimiento. Pero ¿qué pasaría? Que Él nos cortaría también nuestro progreso, tanto personal como espiritual. No se puede evitar, porque hay muchísimas cosas que solo se aprenden con la experiencia, mi amado. Y por eso a veces no lo puede, pero no lo evita. No lo evita para que nosotros sigamos avanzando en este proceso. Mira, si nosotros visualizáramos, visualizáramos retrospectivamente nuestra vida, qué pasó en el pasado, y que reflexionáramos sobre lo que hemos pasado, sobre lo que hemos aprendido. Mira, usted tendrá un cúmulo de cosas para decirle: gracias, Señor, porque me permitiste aprender esto y llegar hasta hoy. Amén. Mira hacia atrás tu vida y ve y te comparas con lo actual. ¿Cuántas cosas has aprendido? ¿Cuántas cosas has aprendido? Muchas, mis amados. Por eso es bueno que el Señor nos permita avanzar a pesar de las adversidades, de los sufrimientos, de tantas de las aflicciones que podemos estar pasando. Pero hoy te encuentras tú en una situación que has aprendido muchísimas cosas. Gracias a esos sufrimientos, gracias a esa derrota que Dios ha permitido. No es que aprendemos de ella, ya lo vamos a ver qué es lo que pasa
en ese proceso nuestro. Pero a través de todo eso, Dios ha forjado nuestro carácter. Dios ha fortalecido nuestra fe. ¿Y sabes qué? Nos permite incluso prepararnos para nosotros ayudar a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho que dice, aprende en cabeza ajena. Porque muchas veces nosotros, usted pasa por una experiencia, ¿verdad? Y usted puede ayudar a otro que está pasando por lo mismo. ¿Sí o no? Porque Dios se lo ha permitido. Como iglesia, mis amados, nosotros hemos recibido aquí matrimonios que están destruidos, familias enemistadas. Hemos también recibido personas, ¿verdad?, que derrotadas económicamente, personas con ataduras, etcétera, etcétera. Pero que al someterse a los procesos de Dios, Dios las ha levantado y ha salido adelante. Amén. Pero también vemos personas que teniendo esas mismas adversidades, escuche bien, tenemos esas mismas adversidades, no se quieren someter al proceso de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Salen desesperadas y derrotadas. Por eso es bueno someterse a los procesos de Dios. ¿Por qué hay esa diferencia? Mira lo que les voy a decir, que esto es importante. Porque hay esa diferencia radical entre personas que están pasando por una situación difícil y pueden salir adelante cuando se someten a los procesos de Dios, y otras teniendo los mismos problemas, no, y salen derrotados. ¿Sabes? Esto sí es muy importante que ustedes lo analicen y lo comprendan. Jesús enseñó algo en Mateo 7, del 24 al 27. No lo vamos a leer porque es largo, del 24 al 27, pero anótelo. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Qué dijo allí Jesús? El que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Bueno, ¿qué pasó? Descendió la lluvia. Vinieron y soplaron los vientos, golpearon la casa, pero esa casa no se cayó. Se mantuvo porque estaba fundamentada en la roca. Aleluya. Pero también dijo, el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, vinieron los vientos, golpearon contra esa casa y esa casa se cayó porque estaba fundamentada en la arena. ¿Sabe? En cambio aquella estaba fundamentada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Entonces, amados, notemos que no es cuestión de que si vienen las tormentas o no, van a venir, porque ya lo leímos en la palabra. Van a venir problemas, van a venir crisis a tu vida, van a venir vicisitudes. No es cuestión de que vengan o no. La cuestión es sobre qué fundamento tienes tú edificada tu casa. Sobre qué fundamento tienes edificada tu parte espiritual, para que se caiga o no. Esa es la diferencia que nosotros observamos. Y a veces decimos, ay, qué inmadura. Así yo pasé por eso y aquí estoy firme. Sí, pero mira lo importante que es saber sobre qué base estás fundando tu vida espiritual, mi amado. Entonces eso es importante, porque de que vienen las tormentas, vienen las tormentas. En Proverbios 24:16 hay una verdad bíblica muy poderosa. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Voy a leerlo otra vez. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esto indica, mis amados, que Dios no solo permite que pases por crisis, sino que Él en su soberanía, Él las usa
escucha bien, las permite, pero las usa. Dios las usa ¿para qué? Para formarte, para transformar tus derrotas en victoria. Aleluya. Por eso le coloqué ese título al mensaje. Aplauda al Señor. La gloria es para Dios. Qué bueno. Yo quiero que cambies todo empieces a cambiar a veces la perspectiva que tienes de las pruebas, de las crisis, de las adversidades. Dios las permite, ya sabemos por qué las permite. Pero ¿sabes qué? Él las usa también. Aprovecha de usarlas para formarte, para transformar esas derrotas, esas situaciones en las cuales estás pasando, para darte la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, voy a darle el objetivo de este mensaje, mis amados, es a que analicemos 5 verdades. Y en el nombre del Señor me alcanza las 5, si no les voy a dar 4. Pero voy a tratar de que lo hagamos. Pero 5 verdades bíblicas que Dios usa, mis amados. ¿Para qué? Para que cuando estemos pasando por adversidades, bien sea de salud, bien sea adversidades familiares, económicas, traiciones, ataques demoníacos, etcétera, etcétera, no nos debilitemos, sino que salgamos fortalecidos. Por eso estas 5 verdades son muy importantes. La primera, aprende de las adversidades. Eso es lo primero. ¿Cuál es la primera verdad? Aprende de las adversidades. Pareciera algo fácil, trivial, pero ¿sabes qué? No todas las personas aprenden de las adversidades. Por eso hay que colocarla. Esa es la primera verdad, que aprende de las adversidades. En las Escrituras conseguimos ejemplos, muchos ejemplos. Tomé uno sencillo donde ilustra esta poderosa verdad. ¿Sabes? Consideremos a 2 discípulos de Jesús, a 2. Y vamos a seleccionar a Judas Iscariote y vamos a seleccionar a Pedro. Ambos traicionaron a Jesús en la noche más oscura de su ministerio terrenal. Judas lo traicionó vendiéndolo por 30 monedas de plata, llegando, besándolo un beso hipócrita, y allí lo vendió. Y luego que Jesús lo agarraron, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Ay, Pedro lo negó. Y lo negó no una, lo negó 3 veces. Y en una de esas dijo, mira, ¿sabes qué? Incluso maldijo, salió maldiciendo, diciendo, no, ni siquiera conozco a ese hombre. ¡Wow! Pedro. Ahora bien, los 2 experimentaron esa adversidad del sufrimiento después de lo que hicieron. Porque Judas sufrió de ver que traicionó a su maestro, que era inocente. Y Pedro hasta lloró de saber que lo había traicionado. Es decir, que los 2 pasaron por esa adversidad de haberle traicionado al maestro. Pero ¿qué vemos? Judas se consumió en la desesperación. Judas no se arrepintió, sino que finalmente, ¿qué hizo? Se ahorcó. Mira la conducta. Ahora, Pedro se quebrantó, pero no se destruyó. Lloró amargamente, dice. Lloró su pecado. Cuando se llora su pecado se arrepiente, hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento. ¿Y qué pasó con Pedro? Fue restaurado por el Señor. En Juan 21, 15 al 17 lo podemos conseguir. No lo vamos a leer, pero para que tú lo anotes. Juan 21, del 15 al 17. Allí, ¿verdad? El Señor restauró a Pedro porque él se arrepintió. Mira, los 2 pasaron por un problema, traición, pero los 2 reaccionaron de manera
diferente. Y como reaccionó Judas, pues ni siquiera se arrepintió, se suicidó, pero el otro se arrepintió, lloró y todo, y el Señor lo levantó. Entonces, ¿qué marcó la diferencia entre esos dos discípulos frente a la adversidad? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre ellos? El estado espiritual de sus corazones. Por eso, amado, ¿dónde estamos poniendo nuestros fundamentos? La condición espiritual de ambos era completamente diferente, siendo ambos discípulos de Jesús. Uno era hijo de la perdición, destinado a la destrucción, pero el otro era un elegido por Dios, destinado a la bendición. Aleluya. Mira la diferencia. A pesar de que sus fracasos, o a pesar de esa adversidad que pasaron ambos. Entonces, algo importante que debemos notar en este ejemplo, mis amados, es que el sufrimiento de Judas por sí mismo, el sufrimiento por sí mismo, no le produjo arrepentimiento. Ni las adversidades por sí mismas transforman el corazón humano. Y les voy a poner un ejemplo después. Pablo, mira lo que dice Pablo. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25, dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto indica, mis amados, que es Dios quien nos hace, quien nos concede que nos arrepintamos. No es algo de la voluntad propia de Dios. Es la gracia de Dios, el don de la gracia de Dios que hace que nosotros nos arrepintamos. La gracia de Dios es lo que predicó Mariana el domingo, ¿no? El domingo pasado. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, mis amados? Que cuando enfrentamos adversidades, no dependas tú de la adversidad misma para que te transforme. No, no es la adversidad. Busca de la gracia de Dios. Aleluya. Busca de ella. Porque Dios es el que hace en ti, hace en ti la obra. Él es el que nos transforma de una manera genuina, mi amado. El que transforma nuestro corazón. Mira, yo te voy a ilustrar algo. Muchas veces yo he visto mucho eso, que el esposo pues comete adulterio, traiciona a su esposa. Y la esposa pasa por esa situación. Y muchas veces dice, el esposo se viene arrepentido, porque muchos no vienen arrepentidos, piden perdón para que le reciba otra vez y después vuelve a cometer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, ningún arrepentimiento. Pero cuando viene arrepentido verdaderamente y se restaura el matrimonio, entonces la gente, no, bueno, mira, ya yo pasé por ese adulterio me enseñó a no seguir traicionando. El adulterio no te enseñó, las vicisitudes que pasaste no te enseñó. Dios fue que puso arrepentimiento en ese hombre. ¿Cuánto oraría la esposa para que se arrepintiera? Dios puso arrepentimiento y se restauró el matrimonio. No digas, porque yo pasé por esa experiencia y esa experiencia me enseñó tal cosa. Las malas cosas no te enseñan. Es Dios que permite que tú te arrepientas y que te vea la claridad. Por favor, porque parece que están reforzando y alabando la tragedia que pasaron o la crisis, y a Dios lo dejan de un lado. Es Dios, por la gracia de Él, que te levanta en el nombre de Jesús y que te enseña a que ese camino es incorrecto. En la iglesia, mis amados, por lo general vemos dos patrones de comportamiento y dos patrones de comportamiento opuestos que yo siempre a mí me causa dolor de ver. Por ejemplo, personas que pasan por momentos difíciles, por
por adversidades, por crisis fuertes. ¿Y qué pasa con esas personas? Utilizan esas adversidades como excusa. Y lo voy a decir como excusa porque así lo creo. Me llegan allá a la oficina, me plantean, yo las oriento cómo hacerla. No, pero es que no puedo. Las usan como excusa. No puedo venir a la iglesia. Porque yo las conozco cuando a veces están aquí, después se sientan en la mitad, después allá y después se salen. Cuando están pasando por crisis. Ese es un tipo de comportamiento. Yo cuando veo que se van cambiando de puesto, ay, sí, porque hasta que le queda más fácil salirse por allá por la puerta. Entonces, no puede ser. O sea, no sabe cómo afrontar una crisis. Entonces, utilizan las crisis muchas veces como excusa para no venir a la iglesia y para retirarse de Dios. Yo digo, Dios mío, como que si Dios tuviese la culpa de lo que les está pasando. Eso tú nunca culpes a Dios de lo que te esté pasando. Jamás, jamás. Porque examina tu conducta y nosotros cosechamos lo que sembramos. Amén. Más bien, Dios, si tú clamas a Él, te saca de allí. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que yo digo que lo utilizan como excusa para no volver a la iglesia. Bueno, ¿y qué pasó? Después esa persona vemos fracasada, amargada, etcétera, etcétera, por haberse alejado de Dios. Vemos otro patrón de hermanos, gloria a Dios por ello, que utiliza las mismas adversidades que le puede estar pasando a una, pero las ven como oportunidades para acercarse más a Dios, aleluya, para buscar más de Él, para fortalecer su fe. Y eso es lo correcto, mi amado. Enfrenta las adversidades. Vienen las adversidades, voy a buscar más de Dios. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer, mi amado, porque Él sí te va a ayudar a salir de eso. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno es cuando vemos ese patrón. Entonces, esas personas, ¿verdad? Esas personas salen fortalecidas en su fe, pasan a otro nivel, ¿verdad? Y se va forjando en ellos el carácter de Cristo que debemos tener todos. Amén. Entonces, la diferencia entre ellos, notemos que la diferencia entre ellos no está en la naturaleza de la adversidad, sino en la naturaleza de su relación con Dios. Esa es la diferencia. Ya no meta excusas, ya no utilice las adversidades, las crisis, los sufrimientos para retirarse de Dios. No las use como excusa. Estoy tumbando ese argumento. Por eso, mis amados, lo más importante para que Dios transforme tus derrotas en victorias, mis amados, es que tú lleves una vida espiritual construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Antes de que vengan las tormentas. Así sale mejor. Antes de que vengan las tormentas. De que vienen. Pero anda construyendo esa vida espiritual sobre la roca firme que es Jesús. Porque después que vengan las tormentas y estás débil, te va a pasar como la casa que fue construida sobre la arena. No. Y para eso, mis amados, nosotros tenemos que llevar una vida devocional conforme a la palabra. Levántese, ore, ayune, lea la palabra, fortalézcase, mis amados, para que cuando vengan las tormentas, la casa suya no se va a caer. Aleluya. Hermanos, amigos, si hay aquí amigos que nos están visitando, hoy, escucha, no estoy diciendo mañana, hoy es el tiempo de que fortalezcas tu fe, no mañana. Porque cuando vengan las tormentas, puede ser que no te dé tiempo para poner un fundamento fuerte y se cae la casa. ¿Sabe qué dice Proverbios 24:10? Proverbios 24:10 nos advierte: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¡Wow! Tremenda palabra. Segunda verdad.
Cambia tu actitud ante las adversidades, porque Dios es soberano sobre todas ellas. Cambia tu actitud ante las adversidades, porque Dios es soberano sobre todas ellas. Cuando un creyente comprende que Dios es soberano sobre todas las adversidades que podemos enfrentar, ¿sabe? Cuando sabemos que Dios es soberano, nuestra actitud frente a la adversidad cambia, frente a la crisis cambia. Él es soberano, Él está por encima de todas esas vicisitudes, de todas esas crisis, de todas esas adversidades. Tú tienes un Dios que está por encima de todo eso, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mi amor, cuando sabemos y tenemos al Señor en nuestro corazón y pasamos por ello, no, Dios es soberano. Él puede sacarte de esa vicisitud, de esa adversidad. Por eso lo vemos de una manera distinta. Cambiemos nuestra actitud, mis amados. Cambiemos nuestra actitud. Cuando sabemos eso, que Él es soberano sabemos a quién pedirle ayuda. Porque muchas veces, y como les dije, Él las permite, pero Él las permite, así como el alfarero tiene una serie de herramientas para poder hacer su obra, también el Señor tiene herramientas para moldearnos. Y una de esas herramientas precisamente es permitir las adversidades. Con eso, mis amados, Él nos va moldeando a la imagen de Cristo. Amén. Romanos 8:28. Esa promesa que está allí la sabemos de memoria, pero hoy la vamos a tocar y vas a aprender de ella, ¿sabes? Es una promesa teológica muy importante para nosotros y que nos habla de la soberanía de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, a mí me encanta esa verdad. Ese versículo me encanta. Entonces, notemos que en ese texto, ¿verdad? Nos dice que todas las cosas son buenas por sí mismo. Él no dice eso. Dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien para aquellos que amamos a Dios. No es que todas las cosas son buenas. Por ejemplo, una enfermedad, una crisis económica, una traición. ¿Será que es bueno? Díganme no. No, eso no es bueno. Pero Dios, en su sabiduría infinita, en su soberanía, en que es Dios omnipotente, omnisciente, puede convertir esa tragedia, esa enfermedad, ese momento difícil, lo toma y lo transforma en instrumento para bien eterno en tu vida. Él lo puede hacer. Gloria a Dios. Él lo puede hacer. Muchas veces nosotros pasamos por problemas tan grandes y después con el tiempo Dios nos ayuda, nos saca del problema y comprendemos, ay, por eso fue que yo pasé por ahí. Mira lo que estoy pasando ahorita. Mira la gloria que estoy viendo. Porque Dios tiene, Él es soberano y tiene el poder para convertir algo malo que te esté pasando en algo bien, en que te va a dar frutos a ti, mis amados. Eso es lo que debemos entender. Gloria a Dios. Él lo puede hacer. Mira, y un ejemplo bíblico que nadie puede refutar, mis amados, sobre esto, fue la crucifixión de Cristo. Ese es el ejemplo bíblico más poderoso que tú te puedes agarrar para entender este versículo. Cristo fue llevado a la cruz, fue crucificado injustamente. Él no pecó. Yo digo, lo más doloroso de la historia es haber llevado a Jesús a la cruz cuando Él era inocente, cuando lo golpearon, cuando le colocaron una corona de espinas, cuando lo latigaron. Todo eso lo pasó Jesús. Una tragedia, una crisis que pasó Jesús en ese momento, injustamente.
sin pecado, fue torturado. Dice la palabra que fue llevado como oveja al matadero. No abrió su boca, no se quejó, no dijo nada. ¿Y sabes qué? Dios convirtió todo eso, mi amado, en una gran bendición para la humanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso tú estás aquí y yo estoy aquí. Gloria al Señor. ¿Sabes que Pedro, cuando después que vino el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, él se levantó y dio su primer sermón, su primer discurso, su primera conferencia, como la quieran llamar? Y en Hechos 2:23, él dijo: pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Así se lo dijo Pedro. Entonces esto indica que la cruz no fue un accidente, que la cruz no fue una derrota, como muchos pensaron. Quizás los discípulos pensaron: fue nuestro maestro, lo derrotaron. La cruz no fue un accidente, la cruz no fue una derrota, fue un plan determinado por Dios para la salvación de su pueblo y de la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Por eso muchas veces, amados, estamos pasando por momentos difíciles. Quizás Dios lo permitió, lo planeó. ¿Para qué? Para llevarte a otro nivel, para salvar a alguien, para salvar a tu familia. No lo sé, pero Él es soberano y convierte las cosas que creemos que son malas, las convierte en bien para tu vida y para tu familia. Cuando nosotros nos agarramos de Él, mis amados, fue un plan y fue maravilloso. Y así, la peor injusticia que ocurrió en la historia fue transformada por Dios en la mayor victoria. Aleluya. La mayor derrota, o no es derrota, la mayor injusticia la convirtió en victoria para todos nosotros. Y yo le voy a decir una cosa: si Dios pudo transformar la cruz en resurrección y transformar la muerte de Cristo en vida eterna para millones de personas, ¿tú no crees que puede transformar tus adversidades que estás pasando en bendiciones futuras? Si Dios lo hizo con su Hijo, lo va a hacer contigo y conmigo también. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la fe, mis amados, que hoy debemos abrazar. Esa es la fe que tú debes abrazar. Yo no sé qué está pasando tú, no lo sé, pero hoy Dios te está hablando. No te separes de Él, agárrate de Él. Él puede transformar todo eso en bendición para tu vida, en bendición para tu familia, mi amor. No sé cómo lo hará, pero Él es soberano. Así que abraza esa fe. En Hechos 16 tenemos el caso de Pablo y Silas. Y como lo conoce, vamos a pasarlo rápidamente. Pablo y Silas se encontraban en Filipos. Ellos fueron a predicar la palabra de Dios, pero fueron azotados en una plaza pública. Luego lo arrojaron en prisión, lo metieron en la última prisión, le pusieron cepos en sus pies, lo golpearon, azotaron sus espaldas, etcétera, etcétera. Lo metieron allá en la oscuridad total. Entonces, ellos estaban pasando. ¿Será que estaban pasando por momentos fáciles? Metidos en una prisión oscura, sus pies con cepos, su espalda sangrando de los golpes, etcétera, etcétera. ¿Estarían pasando por un momento fácil o estaban pasando por un momento de adversidad? Vamos a ver. Un momento de adversidad, ¿sí o no? Estaban pasando por un momento de adversidad. Allí no podían hacer nada, ni siquiera se podían escapar. Pero ¿sabes qué? En ese momento de adversidad empezaron a cantar y a alabar a Dios. En el verso 25
de Hechos 16, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que vamos a analizar esta actitud de ellos. ¿Sabes? Pablo y Silas eran hombres de carne y de hueso como tú y yo. Pero ¿sabes? Ellos no estaban cantando ni orando porque las circunstancias eran favorables. Voy a cantar porque aquí me tienen preso. Voy a cantar porque mira cómo tengo las espaldas. Voy a cantar porque me metieron en el último calabozo. ¿Será que cantaban por eso? Ajá, no. Ellos decidieron cantar, mi amado. Decidieron alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos no dependían de las circunstancias. Wow, su gozo no dependía de las circunstancias, sino de la relación inconmovible que tenían con Dios. Nada de eso los hizo retroceder. Todo lo contrario, empezaron a cantar, a alabar a Dios. Y ahora, las circunstancias adversas no lo hicieron cambiar, ni lo hicieron alejarse de Dios. Ni se pasaron de cárcel en cárcel para salirse de la cárcel como pasan. No, empezaron a cantar y alabar a Dios. ¿Qué nos dice eso, amado? Mira la actitud de su corazón. Ellos no se consideraban en derrota, a pesar de que fueron a predicar el evangelio allá en Filipos y salieron todos golpeados. ¿Sabes? Mira la actitud de ellos. Y por esa actitud frente a la adversidad, ¿sabe qué dice el verso 26? Que vino un terremoto, sacudió esa cárcel, se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y vino la libertad para ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No contemplemos las adversidades, no contemplemos los momentos difíciles. No contemplemos la enfermedad por la cual está pasando. Más bien, confiesa la promesa de Dios. Ciertamente Él llevó toda enfermedad y fue llevada en su llaga. En vez de nosotros quejarnos y en vez de nosotros contemplar las vicisitudes, las adversidades, las pruebas, las luchas, por causa de este evento sobrenatural, que se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas, etcétera, etcétera. Por causa de ese evento sobrenatural, ¿sabes qué? El carcelero y la familia se salvaron. Creyeron en ese Dios que tenía Pablo y que tenía Silas y se salvaron. ¿Y sabe qué más pasó? En Filipos fue plantada la iglesia, la cual apoyaría luego el ministerio de Pablo. O sea que esta verdad que nos enseña, mi amado, que la prisión que parecía una derrota para Pablo y para Silas fue transformada por Dios en la victoria evangelística muy grande. Amén. ¿Qué pasa si tú alabas y glorificas al Señor en medio de las vicisitudes? No sé qué va a pasar, pero algo glorioso va a traer Dios sobre tu vida. Aleluya. Que no te puedes imaginar. ¿Qué circunstancias, amado, te tiene aprisionado? Como tenían a Pablo y a Silas. Que te estás sintiendo derrotado. Cambia esa actitud porque estás aprendiendo esta verdad. Cambia esa actitud. No importa lo que estés pasando. Tú no eres derrotado si te agarras del Señor. Él es soberano para hacer cambiar todas las cosas y para hacer transformar ese mal que estás pasando en algo bueno para tu vida. Cuando cambias tu actitud de desesperación, mira lo que te voy a decir. Cuando cambias tu actitud de desesperación, porque Pablo y Silas podían estar desesperados, ellos cambiaron esa actitud en adoración. Cuando tu quejas se convierte en gratitud, ¿sabes qué va a pasar?
te estás posicionando favorablemente delante de Dios para que Dios te saque de la derrota y te dé la victoria. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tercera verdad. Tercera verdad. Las adversidades no son permanentes. Dios las usa temporalmente para propósitos eternos. ¡Wow! Las adversidades no son permanentes, sino que Dios las usa temporalmente, pero para propósitos eternos. ¡Wow! Esto es tremenda verdad. Entonces, esta verdad teológica es fundamental, mi amado, para mantener la esperanza de cada uno de nosotros cuando estemos pasando por crisis prolongadas. Ay, es que esto, ya llevo 3 años, 4 años y vas contando los años. Yo no sé cuánto durará, pero ya te vamos a poner ejemplos. Porque cada quien, mire, cada uno de nosotros, Dios lo trata de una manera personalizada. Y mientras más tú te opongas al proceso, más vas a durar dentro de ese proceso. Yo a veces la gente no entiende esto. Cambia. Porque a veces se quejan, patalean y pero Dios, se ponen a pelear con Dios. Todavía no has aprendido. Alarguémosle un añito más. Todavía alarguémosle un añito más. 2 mesitos más, 2 meses más. Y así, ¿tú sabes qué es bueno? Cuando nosotros estamos en ese proceso y nos rendimos a Dios. Señor, ayúdame, no puedo más. El único que me puede sacar eres tú, Señor. Aleluya. Y el proceso se va cortando y tú sales victorioso de ese proceso. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que yo digo que esta verdad es importantísima, porque es la que nos mantiene la esperanza en medio de la crisis. No, esto tiene que pasar. Eso te mantiene la esperanza. Porque la tentación más peligrosa cuando nosotros estemos pasando por tentación es la mentira que el enemigo te dice. Ay, de ahí no vas a salir. Eso te va a llevar toda la vida. No le crea. No le crea. Porque todas esas crisis son temporales cuando te sometes a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Escritura nos enseña que Dios usa esas adversidades temporalmente y no permanentemente. Mira lo que dice Pablo. Me encanta Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que se ve mucho mejor. Mira lo que dice. Pues nuestras dificultades, usted le puede poner nuestras crisis, nuestras vicisitudes, nuestras adversidades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bello esa palabra, mi amado! ¡Oh, Dios! ¡Qué bella! Mira, cuando pasamos por crisis, Dios nos da la victoria. Las crisis las vamos a ver. Ay, qué crisis tonta pasé yo. Porque cuando estamos en medio las vemos como gigantes. Pero Dios, cuando te dé la victoria, las vas a ver chiquiticas. Esas dificultades eran pequeñitas. Y yo me estaba, casi que me aparto de Dios, casi que caigo, casi que me separo. ¡No! Esas son pequeñitas delante de la gloria que vendrá de Dios para tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé, pero estoy emocionada, mis amados, porque le creo a Dios. Aleluya. ¿Sabes? En la Reina Valera, Pablo, a mí me gustó esto, ese mismo verso. Pablo califica sus tribulaciones en leves y momentáneas. En leves y momentáneas las califica Pablo. A pesar de que él había experimentado, había pasado por azotes, por naufragios, prisiones, persecuciones constantes. Lo habían apedreado y todo él decía, esos son leves y momentáneos.
¿Qué será? ¿Cómo las calificarías tú? Si te apedrean, si te persiguen, si te encarcelan. ¿Ah? Ay, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Pablo, son leves y momentáneas. Dice, ¿por qué? Porque él está comparando sus sufrimientos temporales con la gloria eterna que esos sufrimientos produjeron en su vida. ¡Wow! ¿Sabes qué? Todo aquí es relativo. Es relativo. A veces yo puedo ver una persona alta y digo, ¡ah, qué hombre más alto! Porque lo comparo ¿con quién? Con Aronis, que está bajito. Este es muy alto. Pero lo comparo, ese alto, lo comparo con quién aquí. Ay, no, tengo un hombre tan alto. Otro que juega básquet que es más alto. No es tan alto. ¿Ves que es relativo? ¿Ves que es relativo? Entonces, si tú comparas los sufrimientos, las vicisitudes que pasan, las adversidades, con la gloria de Dios, tú vas a ver que esas son pequeñitas. Y eso es lo que le pasaba a Pablo, ¿no? Cambia de perspectiva. Entonces, mira, el patriarca Moisés, yo creo que voy a llegar hasta la tercera. Me falta la cuarta y la quinta. Pero ¿sabes qué? Es que estoy súper emocionada, súper contenta con esto. Porque he aprendido tanto. ¿Sabe que yo aprendo? Y esas enseñanzas yo las veo allá en mi oficina, aconsejando mujeres. Que yo digo que a veces se ahogan en un vaso con agua. No en un vaso de agua, un vaso con agua. Se ahogan allí. Pero cuando tú oyes esto, tú sales de aquí fortalecido. Entonces, mire, el patriarca Moisés, él fue preparado durante 40 años en el palacio de Faraón, recibiendo la mejor educación de Egipto, que Egipto ofrecía. Ustedes saben que era una civilización muy avanzada. Se crió en el palacio de Faraón, la mejor educación, fue entrenado en todas ciencias, en todas artes de esa civilización que era avanzada. Tenía acceso al poder y a la riqueza. ¿Qué parecía Moisés durante esos 40 años? Todo parecía que Dios lo había alineado perfectamente para que liberara a su pueblo Israel, que era el propósito que tenía Dios con Moisés. Pero cuando él intenta hacerlo por sus propios métodos, todo le colapsó y tiene que huir al desierto. Ustedes saben la historia. Entonces todo colapsa y tiene que huir al desierto como un fugitivo después de haber 40 años sido preparado. ¿Sabe? Pasó 40 años preparándose, pero tuvo que huir. Y entonces pasar de un palacio a un desierto. Mira cómo le cambió la vida. Pasar de un palacio a un desierto. Pasar de liderar ejércitos ¿a qué? A pastorear ovejas. Mira el cambio de Moisés. Y a los 80 años, estando 40 años también en el desierto, fue llamado por el Señor en una zarza ardiente. Ustedes saben también la historia. 40 años ahí en ese desierto. Y ahí fue que fue llamado por el Señor. ¿Qué nos enseña esta historia? Teológicamente, ¿qué nos enseña? Que los tiempos de preparación en el desierto no fueron permanentes. No, si estás pasando por un desierto, no es permanente ese desierto en tu vida. No fue permanente ese desierto. Dios lo usó temporalmente el desierto. ¿Sabes para qué? Para moldearlo, para quebrantar su autosuficiencia. Él creía que lo sabía todo. Para enseñarle a depender de Dios y no de su fuerza. ¡Wow! Aleluya. Así fue como lo usó ese desierto el Señor para moldear a Moisés y luego llevarlo a que liberara al pueblo de Egipto. Tremenda labor. Yo no sé, tú tienes un llamado. No te quejes del desierto que estés pasando. Tú no sabes si Dios te va a llamar a otra cosa grande. Tú no lo sabes. Así que espera. Y yo quiero que repitan conmigo esto. Vamos.
Después del desierto viene el llamado. Después de la preparación viene el propósito de Dios. Y después de la noche oscura vendrá un amanecer glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Así que si alguno está pasando hoy por un desierto espiritual, no pienses que Dios te va a mantener permanentemente allí. Dios te está preparando para algo grande. Aleluya. Para algo grande, mi hermano. Mantén la fe, mantente agarrado del Señor, mantén esa comunión con el Señor, mantente creyendo en las promesas de Él. Y Dios hará propósitos contigo. Te sacará de ese desierto en el tiempo perfecto, de acuerdo a su voluntad, y te llenará de su bendición. Aleluya. Porque Dios es especialista en transformar las derrotas en victoria. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Y voy a pasarle la cuarta rapidito, la quinta si no. Las adversidades son la escuela de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Las adversidades, porque es corta, las adversidades son la escuela de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En Hebreos 12, anótelo, no lo voy a leer todo, 12 del 5 al 11 nos habla, en ese párrafo nos habla de la disciplina espiritual. El verso 5 comienza diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el verso 6 lo explica por qué. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tremenda verdad que está ahí, ¿no? Entonces, así que Dios nos disciplina no porque Él disfruta de que esté sufriendo. Ay, mira, mi hijo está sufriendo. No, Él no me disfruta por eso. Sino Él te disciplina porque te ama. Él nos disciplina porque nos ama. Tú disciplinas a tu hijo porque lo amas. Y así Él lo hace porque nos ama. Y porque quiere producir en nosotros fruto apacible de justicia. Lo dice el verso 11 de allí. Le dije que lo leyeran todos, no lo voy a leer yo. Dice que Él produce fruto apacible de justicia en nosotros cuando nos procesa. ¿Qué le parece? ¡Wow! Entonces, afirmemos que las adversidades no son castigos arbitrarios de Dios. Ay, Dios la está castigando. Eso le vino, ay, por castigo. No. Un error. Ese es un error. Él no castiga, mis amados. Él no está mandando eso o lo está permitiendo. No lo está mandando, lo está permitiendo no por castigo, sino que son herramientas pedagógicas que un padre amoroso utiliza para formar en nosotros el carácter de Cristo. Son herramientas pedagógicas que el Señor usa para formarnos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con José? No voy a detallar mucho. José pasó por continuas adversidades año tras año, ¿no? Primero fue vendido por sus hermanos como esclavo. Después fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue metido en una cárcel. Allí consiguió un copero que lo iba a ayudar, se olvidó de él. O sea que él fue traicionado y todo. Y él nunca se quejó. Él siempre se mantuvo pegado al Señor, siempre con esa fe confiando de que Dios se lo iba a ayudar. Fue todo un proceso tan largo, año tras año, hasta que en Génesis 45:5 dice: ahora pues, le dice a sus hermanos, cuando los hermanos fueron a comprar comida, porque ese fue el proceso que él pasó para enfrentar los 7 años de hambre. Y cuando los hermanos fueron allá y él se reveló a sus hermanos, les dijo: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios tuvo un plan con él y lo tuvo que pasar por todo eso para luego ponerlo en un puesto altísimo. Después del rey, él era. Después del faraón, él era el que mandaba. Y él planeó todo para producir tanto alimento para los 7 años de hambre.
Mira, y todo el proceso que pasó. Si él no se hubiese dejado procesar por Dios, no hubiese llegado allí. Por eso que a veces que el proceso largo te va a dar una victoria grande. ¡Aleluya! Y sabes, en Génesis 50:20 le dijo, mira esto, porque voy a reforzar el otro punto que di. Le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucha gente. Wow. O sea que Dios transformó lo que los hermanos hicieron mal, lo transformó para bien. Por eso ese versículo de Romanos, grábatelo, decláralo porque es tuyo. Y que aprendes de esto, que cuando enfrentamos adversidades, sobre todo causados por otras personas hacia nosotros, no te amargues, no te hagas la víctima. Confía en la soberanía de Dios y ten la seguridad de que Dios convertirá eso en algo bueno para tu vida y para tu familia. La quinta no se la doy. Ponte en pie. Ponte en pie. Gloria al Señor. Aleluya. Yo solamente le voy a poner la quinta en pantalla para que la copie. En medio de las adversidades, mantén tu enfoque en Cristo. Solamente medita en eso. No importa la adversidad que estés pasando, mantén tu mirada en Cristo. Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Y yo te voy a decir una cosa. Estudia estas verdades que te he dado. Si tú estás atravesando por una crisis financiera, mi amado, que el miedo no te paralice. Busca la dirección de Dios y actúa en fe. Si estás enfrentando problemas ministeriales con tus discípulos, con tus células, no abandones tu llamado. Confía en que Dios puede hacer florecer las plantas en el desierto y te hará florecer a ti también en medio de la adversidad. ¿Estás luchando con una crisis familiar? No te rindas. Siembra en tu familia semillas de amor, semillas de paciencia, semillas de perdón, porque cuando ellas germinen tendrás una cosecha abundante, mi amado. Si estás luchando con una enfermedad, no te llenes de temor. Confía en la promesa que dejó Jesús en Isaías 53. Ciertamente llevé toda enfermedad en mi llaga. Así que, ¿sabes por qué te digo esto? Porque Dios es suficiente. Porque Dios es completamente suficiente. Porque Dios es totalmente suficiente para transformar tus derrotas en victoria en cualquier situación y circunstancia que te encuentres en la vida. Oh Dios.